Hoy tengo una palabra que hace días también me la ha indicado el Señor y yo la voy dejando ahí con los días, porque a veces uno lee algo nuevo y Dios lo toca. Pero entonces uno lo que hace es pedirle a Dios que le confirme. Y la verdad es que siempre el Señor nos lo deja a uno como para siempre, para último. Y el viernes en el culto de alabanza y adoración, el Señor me confirmó con el hermano Luis Adolfo. Me confirmó por la palabra que él trajo. Él trajo una palabra muy hermosa, muy buena y edificante, como es toda la palabra de Dios, que hablaba de las personas que huyen, que siempre andamos huyendo de algo, más ahora como está la situación. Pero el problema no es huir, el problema es dónde nos vamos a refugiar, dónde vamos a llegar a protegernos. Y dos personas muy importantes y conocidas por nosotros en la Biblia, después de grandes triunfos, huyeron. Uno era el rey David, que huyó a esconderse a las cuevas porque andaban persiguiéndolo. Y el otro fue otro famoso, que fue Elías, que siempre confundo Elí con Elías. Elías, el profeta. Elías hizo todo correcto delante de Dios. Y un triunfo que tuvo grande fue que mató a 250 Baales, profetas falsos. Y después de todo eso, él solo, pero protegido por Dios, por el Señor, que fue el que le dio la victoria, él cayó en un estado posiblemente, como se dice ahora, depresivo, y empezó a sentir temor y se escondió también. Y de ahí me confirmó el Señor. Esta es la palabra que usted va a hablar hoy. La palabra de hoy se llama Cree en el corazón. Ese es el título que yo le puse, por lo que recibo del Señor porque yo recibo la palabra para aplicarla a mi vida y la expongo aquí para que si alguien la ocupa, la tome para sí. No porque yo se la di, sino porque Dios me pidió que yo la compartiera. Y entonces está en Romanos 10:10. Romanos 10:10 es un pasaje que es muy conocido para los que ya llevamos tiempos de estar en la vida de Jesucristo, como hijos de Dios. Romanos 10:10 habla sobre la salvación que es para todos. Y también hoy me confirma Dios con lo que dijo Luis Adolfo, de que él leyó sobre Nehemías y que habló sobre la venida del Señor, y que el Señor dice que tenemos que estar listos, ¿verdad? Porque Él va a venir pronto y esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos mantiene a nosotros firmes en la fe del Señor. Y entonces, pero para poder ser salvos y estar esperando al Señor, nosotros tenemos que creer, pero creer en el corazón. Es muy diferente decir yo creo en el candidato tal a la presidencia porque tiene muy buenas recomendaciones, en el candidato tal a futuro diputado por Grecia porque tiene muy buenos antecedentes de vida,
profesional, política y de todo. Es muy diferente. Porque a ellos se le creen por lo que uno los ve haciendo, pero eso nos engaña mucho a nosotros. Nosotros le creemos a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, que es la obra más grande que Cristo o el Señor haya hecho en la vida de cada persona, hombre o mujer. Y cada uno de nosotros valoramos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero hay mucha gente que no cree eso o no lo vive, lo que el Señor hace, porque no han creído con el corazón. Han creído porque lo han leído, pero no lo han llevado a un proceso que se inicia en el corazón y termina con la boca. Entonces tiene que confesar la persona. Por eso cuando se le dice o uno lleva a una persona a conocer a Jesús como su Salvador, muchos le decimos, haga esta oración y yo lo voy guiando. ¿Está bien? Él lo hace. Pero yo no sé, y yo oigo que Él lo hace. Pero claro, el compromiso es muy personal entre el que recibe a Jesús por primera vez y el mismo Jesús que está escuchando y del Padre. Entonces, yo cuando entendí este pasaje que está en Romanos 10 y que empieza desde el 5, pero en realidad lo que quiero hacer referencia es a partir del versículo 8, cuando están explicando el plan de salvación para todos. Yo tengo que confesar a Jesucristo, sí, aceptarlo, pero tengo que hacerlo yo. No tengo que decirle yo a alguien o que alguien me diga a mí, hágalo usted. Yo le voy diciendo las palabras. Y Jesús no necesita que le echemos un discurso lindísimo, ¿verdad? De que Señor Jesús, aquí estoy, ya he preparado y que todas esas antecedentes ahí. No, Él lo que quiere decirlo es oyéndolo, lo que le voy a leer ahora. Dice así la palabra en el versículo 8 de Romanos 10. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, el mensaje de salvación. Cualquiera cree que para ser salvo hay que estudiar teología, hay que saberse la Biblia de memoria desde el principio hasta el fin. Si fuera así, yo ya hubiera perdido la salvación, porque a mi edad ya hay versículos que no los recuerdo, hasta que tengo que acudir ahí y al rato me acuerdo. A veces estoy predicando y se me van, pero ya cuando termino me vuelven. Eso es ya por razón de la edad de uno. Y entonces, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. ¿Dónde está? Dice la palabra, está en tus labios y en tu corazón. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la salvación. El que yo voy a ir a dar, como ya soy una persona que estoy en el proceso de la salvación, a uno que va a ser salvo a partir de ese día. Y el otro tiene que también sacar ese mensaje desde su corazón a través de su boca. Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, ¿con qué se declara? Con la boca. Dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Ese es todo el proceso, sencillo, y no hay que pagar nada, porque fue por la gracia de Dios. Hay una canción muy linda que la he estado oyendo estos días, se llama Quiero conocer a Jesús, que ahora, por cierto, pusieron una canción de ese grupo. ¿Cómo? Es. La muchacha se llama Sofía, tiene un apellido ahí, no es, bueno, son extranjeros. Y ella dice, mi orgullo me sacó del jardín. Yo oía que se cantaba y todo, pero nunca la había, entonces yo quería oírla, porque también lo que cantamos
al Señor tiene que ser consentido. Dice, no podemos hablar y hablar. Nosotros no somos solo lengua y boca, no. Somos espíritu. Y tenemos un corazón de donde nace lo bueno y lo malo. Entonces, la canción dice, mi orgullo me sacó del jardín. Dice, tu orgullo, tu humildad, le dice a Jesús, me puso en el jardín. Dice, no puedo pagarte con nada mi salvación. Más o menos dice, no me pidan que se lo cante, por favor. Porque, no. No, mejor no. Bueno, sigo predicando ya. Dice, no se puede pagar con nada, porque eso no es comprado, es de regalo. Y eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que hay que hacer para ser salvo. Pero cuando nosotros somos salvos, cuando tenemos la salvación, tenemos un paquete. Como cuando alguien va, que hacen promociones ahí en Goyo, en Monge, compra una pantalla y se le dan estas otras cosas. Y compra un sillón para descansar y algunos ponen que le dan una llena una hielera llena de cervezas para que vean los partidos de la Copa Oro y que todo eso, rechazado, cancelado. Pero Dios nos da regalos de verdad que edifican mi alma, que nos hacen crecer, que nos bendicen y que obtenemos frutos de ese regalo que son para la eternidad. Nunca se nos van a acabar si los cuidamos, Entonces, este paquete trae, primero, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, que es un rey y que Jesucristo es rey también, somos príncipes y princesas. Tenemos la salvación, la vida eterna. Aquí se nos acabará la vida, pero tenemos dónde vivir. Y un día me dijo alguien, ¿y cómo sabe usted? Le digo yo, por lo que Dios ha hecho en mí. ¿De dónde? Empezó sacándome de la inmundicia para llevarme a donde voy a vivir con Él la eternidad. Tenemos tantas cosas en Dios. Tenemos tantas cosas que podemos hacer en el nombre del Señor para darle libertad a muchas personas, pero nosotros no lo aprovechamos, nosotros no lo compartimos porque no hemos creído. Confesamos, dijimos al Señor que queríamos ser salvos, pero no hemos hecho nada porque no hemos creído. Nosotros tenemos que creer en el corazón. Dice, en el corazón todo el mundo sabe qué es el corazón. Y todos saben, espiritualmente hablando, sabemos o creemos, los que ya tenemos al Señor y hemos vivido algún tiempo bajo su cobertura, le pedimos al Señor que Él nos revele cómo funciona el corazón, porque es a través del corazón que nosotros vamos a aprender y vamos a ser salvos. Y yo le pido a Dios que a mí me muestre, y a mi familia y a las personas que les hablo y que comparto con ellos y les comparto mi mensaje de salvación para que reciban a Dios. Yo le pido que nos muestre que en nuestra vida espiritual lo único que nos va a permitir vivir con el Señor correctamente, disfrutando todo lo que Él nos ha dado como ganancia en la tierra y desechando la ganancia de lo anterior, que me abre el corazón, que toque mi corazón. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en el corazón es donde crece nuestra fe. Y lo principal de nosotros es creer eso, que es en el corazón nuestro que mi fe va a crecer. Porque sin fe, después de que yo confesé a Jesucristo como mi Salvador, sin fe, yo no voy a crecer espiritualmente. Yo me voy a quedar estancado. Me voy a quedar sentado en un solo lugar, engordando espiritualmente más de lo que he engordado físicamente. Y eso trae daño para mi salud espiritual. Entonces, yo tengo que creer primero con el corazón mío
porque eso aumenta mi fe. Y le digo que me tocó lo de el mensaje de Luis, porque ¿por qué huyeron David y por qué huyó Elí? ¿Por qué? Porque su fe disminuyó. Cuando hicieron todo lo que hicieron, respaldados por Dios, lo creían en su corazón, pero tuvo un fallonazo. Como humanos que somos, podemos fallar en cualquier momento. Y su fe decreció, pero no le permitieron a Dios que creciera dentro de su corazón. Y se fueron a esconder a las cuevas que rodeaban todos esos poblados. Por eso es que tenemos que pedirle eso al Señor. En el corazón tenemos que cuidarlo para crecer, porque el corazón es habitado por el Espíritu Santo a partir del momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. Y lo correcto sería que nosotros nos dejemos guiar solo por lo que nos diga el Espíritu Santo. Eso es lo correcto. Yo he conocido muchas personas que Dios las ha usado haciendo milagros, haciendo grandes cosas para que el Señor actúe a favor de otra persona, que según lo que uno lee en la palabra están llenos del Espíritu Santo. Ahora, habemos otros que tal vez no hemos alcanzado la llenura total del Espíritu Santo, pero también es responsabilidad nuestra, porque no nos hemos instruido más para darle cabida al Espíritu que crezca más en nuestros corazones. También en el corazón es movido únicamente por Dios. Por Dios. La mente pasa a un plano secundario. Ahora, ¿por qué el corazón es tan importante? Y principalmente para creer. El Señor me mandó a leer Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 6. Habla sobre el árbol y su fruto. Y lo voy a leer desde el versículo 43. Dice así, en Lucas 6. Un buen árbol, esto lo habla Jesús, la parábola del buen fruto del árbol. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Ahora viene la parte de nosotros como creación de Dios. Una persona buena produce, ¿qué? Cosas buenas, del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce, ¿qué? Cosas malas, del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. O sea, hay otras versiones que dicen, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso lo ve uno en la calle. Y eso lo oía yo desde que estaba chiquillo. Yo lo oía, yo no sabía que la gente sí, hace muchísimos años. Y yo no sabía que eso era bíblico. Yo no lo sabía. Y uno oía a las abuelas de uno y a la mamá y al papá hablando de eso. Posiblemente algún día lo oyeron ellos así, o en algún momento. De la abundancia habla la boca. Y todos crecimos en eso y oíamos a la gente, que habían gente que hablaba muy bonito, muy pegado a la palabra. A mí siempre me atrajo, aunque no fui criado en un hogar cristiano, pero a mí me atraía la gente que hablaba bonito, que era respetuosa, que no decía malas palabras, porque yo escuchaba eso desde mi casa. Y cuando llegué al Señor, he tenido que ir entregando todo eso, como muchas cosas, porque eso salía de mi corazón y lo entendí aquí. Entonces el Señor mismo nos dice por qué Él quiere que creamos con el corazón. Porque si lo hacemos con el corazón de que nos convertimos al Señor para salvación, lo estamos haciendo con sinceridad, con integridad.
como Cristo es sincero con nosotros, como Dios es fiel a nosotros, como tiene misericordia para nosotros. Por eso es. En el corazón se conciben las cosas, en el corazón. ¿El pecado dónde nace? En el corazón. ¿Y cómo nace? Pensando con la mente lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer tal cosa y pongo todo lo malo que quiero hacer. Quiero irme a tal parte y hacer esto y compartirme con los amigos y beber aquello y ir a tal lugar. Ahí nace, no hay pecado. Ahí está el enemigo metiéndole a mi mente un montón de cosas para que yo haga. Porque el enemigo, de lo poco que sabe que si yo le hago caso a él, le permito por vagabundo yo y no aplicar la palabra de Dios para defenderme, que entonces yo voy a caer, voy a tropezar y voy a volver a ser el viejo hombre que lo era antes de conocer al Señor. Por eso es que dice lo que les quiero comentar. El corazón concibe, la mente reflexiona. Yo digo, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, aunque no te conozco, y empiezo a prepararme porque el corazón me está indicando que yo necesito recibir al Señor, que yo necesito tener fe en el Señor, que necesito dejar, como dice un pasaje de la Biblia, dice los cosas rústicas que nos enseñaron y que habíamos aprendido. Que nunca resultaron a bien para mi crecimiento y para convertirme íntegramente al Señor como mi Salvador. Entonces, el corazón me anhela tener a Jesús, pero entonces yo tengo que darle lugar para preparar a la mente, para que la mente le ordene a la boca que yo tengo que confesar a Jesucristo como mi Señor, pero ahí yo le estoy ordenando a mi mente con mi corazón y termina con divulgarlo. Hay personas que dicen que son salvos, que recibieron a Jesucristo como su Señor y nunca han dado testimonio de decir, yo soy salvo porque Cristo me salvó, porque lo recibí en mi corazón, porque lo confesé como mi Señor y Salvador, reconocí que es el Hijo de Dios. Él fue salvo porque lo pusieron a hacer una oración que repitió. Pero esto hay que conocerlo. Y no es nada del otro mundo, no es nada. Porque si nosotros tenemos presente que somos salvos por el sacrificio de Cristo, no nos dejamos perder nuestra fe. Que es fácil de perderla. Es fácil. Pero es más fácil mantenerla. Porque es nada más de ir todos los días, buscar la presencia de Dios. ¿Dónde la busco? En la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Y este orden es el único orden. Porque cuando nosotros no recibimos al Señor, o cuando no conocíamos al Señor, ¿cómo era nuestra vida? Un desorden. Dios es orden. No es que nos va a andar ahí como militares, hagan todo estrictamente. No, Él nos da libertades. Y Él nos da a escoger entre dos caminos, el de la izquierda, el de la derecha. Yo escojo el que yo quiera, pero tengo que darle al Señor, tengo que darle explicaciones por qué me salí del camino, por qué volví atrás, por qué desprecié la salvación. Por eso Dios es orden. Y las cosas de Dios tenemos que hacerlas pensando con el corazón, mandándoselo a la mente y confesar que soy hijo de Dios, que soy activo. A mí en un principio me decían, ¿usted es cristiano? Y decía yo, no, yo voy a ir los domingos ahí a la iglesia de Ronald. Primer error, no era la iglesia de Ronald, era la iglesia del Señor. Amén, pastor. Así es. Y entonces, a veces voy allá a la carpa o a veces voy a la cosecha o donde sea. No, usted es cristiano. Si lo soy y fui sincero con Dios, tengo que decir, sí, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y yo le he dicho, en mi trabajo mucha gente me pregunta, ¿usted es cristiano? Y yo, soy hijo de Dios.
Y cuando le digo eso, ya me cuentan, son gente que no conozco. Entonces me dicen, nosotros también somos. Un día estaba un sábado, sábado en la noche me llamó una gente que si les iba a hacer un trabajo a la oficina. Y ya le expliqué, ya se pusieron de acuerdo lo que vamos a hacer y todo. Sí, ya estamos, ok. Y yo llegué ahí y empecé a atenderlos. Ya me dijeron que venían, bueno, con solo el nombre del lugar. Bueno, se llama un pueblo que pertenece a Salitrillos y Salitrillos pertenece a Puriscal. Y me contó que ahí ellos es más fácil bajar a Playa de Jacob a hacer compras y todo, a negociar, que venir a Grecia. Pero en Grecia estaba un carro que le vendía. Y entonces ya estábamos hablando, entonces yo les dije, ya no había llegado el que les vendía. Le digo, ya ustedes están de acuerdo, vieron el carro, no les van a dar no va a ser una estafa esto ni nada, pues yo tampoco conocía a los que vendían. Entonces me dice, sí, todo está bien. Al rato me dice el hijo del Señor, me dice, ¿usted es cristiano? Y le digo, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Y le digo, ¿por qué me pregunta? Me dice, es que nosotros también. Me dice, mi mamá, mi papá, mis hermanitos, todos somos cristianos. Y se congregan, sí, nos congregamos allá en ese lugar. Y le digo, ¿cómo se dio usted cuenta? Por una cosa muy sencilla, porque es mi trabajo, eso es parte de mi profesión, pero hay muchos colegas que no preguntan eso y después vienen problemas que hay con el carro. Y entonces me dice, porque usted no se preocupó por nosotros, de que si ya estábamos seguros de lo que íbamos a hacer y de que ya le habíamos pagado y todo eso. Nunca hemos comprado varios carros y nunca nos han preguntado eso. Esa sola cosa a ellos les tocó. Solo eso. Y le di gracias a Dios ese día, un motivo más para darle gracias a Dios, porque hasta ese momento he ido haciendo las cosas bien y he tratado de no negar nunca a mi Señor. Siempre cuando estudié, siempre lo he dicho aquí, yo en los cursos que hacíamos ahí en la universidad, yo decía, había que presentarse, mi nombre es fulano, soy de Grecia y soy evangélico, creyente, cristiano, todo de una vez. Y de último decía, y de la iglesia de Ronald. Y entonces, y ahí me fui y me respetaron. Me respetaron. ¿Por qué? Porque un cristiano, con solo que nos vean, podemos identificarnos. Pero si hay dudas, lo tenemos que confesar delante de esa gente. Soy un hijo de Dios. Y después vienen gentes ahí, compañeros, y le hablan, mira que este problema y que esto, y son, el mundo está lleno de gente falta de Dios, pasando situaciones muy duras, muy tristes, angustias, aflicciones, de todo. Y tenemos que, cuando nosotros nos identificamos, muchos van a llegar a decirnos, yo necesito, y yo le digo, lo único que puedo darte es un consejo de que busque a Jesucristo. Y le explico este versículo 10 de Romanos 10 para que él sepa lo que es. Y ahí van acercándose más personas al Señor. Pero a veces venimos a la iglesia y no hemos confesado sinceramente que creemos en Cristo. Entonces venimos, porque a mí me pasó mucho tiempo, venía ¿a qué? A ocupar un campo, porque vivía igual de fracasado, derrotado, que cuando no había llegado a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que creer en Dios. Es un derecho que tenemos en Dios, creer en Él. Pero además, tenemos que atrevernos a creer en Dios. Porque no es solo recibirlo como Salvador, sino que tenemos que, ¿cómo es atrevernos? Seguir estudiando la palabra, seguir viviéndola. Y ahí es donde uno siente de veras que Dios existe. Un día me dijo una persona, ¿usted sabe que Dios existe? Le digo, sí. Le digo, no he leído toda la Biblia. Le digo, no. Le digo, pero sí, lo que he leído, veo la presencia de Dios en ese libro, escribiendo para mí, porque lo que he hecho en ese libro cambió mi vida.
y eso nadie lo pudo hacer antes de eso. Entonces le digo, si quieres se lee toda la Biblia, o podemos empezar ahí a lo que nos vaya dando el Señor, y Dios le va a ir, que sea Él el que le revele. Entonces tenemos que creer en Dios. Tenemos que atrevernos a reclamar los derechos que tenemos. ¿Cómo los reclamamos? Consultando aquí. Cuando usted va a hacer una compra, antes dije aquellos otros negocios, digamos otro para no hacer propaganda, Casablanca, estaba Casablanca a comprar cualquier artefacto, usted al final lo ponen a firmar por el saldo del crédito. Cuando se le fregó el televisorcito, la cocina o lo que sea, y se lo digo porque todos tenemos a veces que hacer eso. Entonces va uno a decir, ¿eso tiene garantía? Sí, claro, sí tiene. ¿Cuánto es la garantía? 2 meses y ya lleva 4. Pero usted no me dijo, está en el contrato que usted firmó. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que yo soy hijo de Dios, en primer lugar? ¿Qué me garantiza a mí cuáles son mis derechos como hijo de Dios? ¿Qué me garantiza a mí cómo reclamar mis derechos? La palabra de Dios. Esta es la ley para nosotros aquí, toda la íntegra, la Biblia, porque ahí está todo. ¿Cómo aprendí yo a ser un poco mejor o estoy aprendiendo? En la palabra de Dios. Quizás si le dedico más tiempo voy mejorando. Pero es la única manera de hacerlo. No hay otra. No hay otra. ¿Quién quiere tener un buen matrimonio, un buen hogar, una buena familia? Cuando yo caso gente, le preguntan a uno. Le digo yo, la Biblia. Yo tengo que leerle unos artículos del Código de Familia nada más. Pero yo le digo, yo le leo eso porque me lo exige la ley de la República. Le digo, pero lea la Biblia, y le doy algunos versículos para que consulten, y ahí ya empiecen a extender la protección sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus hijos. Porque tenemos esos derechos, pero no los disfrutamos. ¿Por qué? Porque no leemos, firmamos, entre comillas, un compromiso con Dios de decir, te confieso como mi Salvador, pero no lo creímos. Si le hubiéramos firmado a Casablanca, hubiéramos creído en la garantía, en el tiempo y todo eso. Hicimos un pacto con Dios, creyéndole, confesándolo, pero muchos lo creyeron, pero no lo confesaron. Les quedó aquí. No se pronunció, no se dijo. Y esa es la situación, porque hay mucha gente que aún andan buscando a Dios y aún caen a cada rato, pero es factible, es posible que caigamos, que tengamos un tropiezo, pero no muy seguido. Eso no. Tenemos que estar conectados con la palabra de Dios, tenemos que estar conectados con el Señor a través de su palabra, y tenemos que seguir creciendo todos los días. Todos los días se crece, todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios por cualquier cosa. Pecado no es solo cometer adulterio, robar, fornicación, mentir, estafar, no es solo eso. Es a veces cosas que hicimos inconscientemente y ofendimos a alguien, que maltratamos a alguien. Y tenemos que ponérsela al trono de la gracia, ahí donde vendrá nuestro oportuno socorro, ponérsela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que me perdone. Porque si no, va a ir creciendo eso, y me va a impedir tener, disfrutar y reclamar los derechos que Dios me dio. Y no solo eso, de compartirlos con las personas que aún no han conocido al Señor. Eso es lo más importante y es el propósito. Me encontré un pensamiento de un libro que estaba leyendo. Dice, muchas personas se han perdido. No es que se perdieron físicamente, espiritualmente. A veces es más fácil localizar a alguien que se perdió en la montaña o en el mar, en cualquier parte,
que ir a rescatar a un perdido espiritualmente, cuando debiera ser lo contrario, porque nosotros tenemos que ir a buscarlos. Dice, muchas personas se han perdido porque su mente les impide que Dios alcance sus corazones. Si no quieren seguir, si hay alguien que está apartado de Dios o resentido, o que no ha confesado al Señor, no impida que su mente, no permita que su mente le impide alcanzar, que Dios alcance su corazón. Nada puede apartarlo a usted de estar cerca del Señor, porque es un privilegio que Dios lo dejó a toda la creación. ¿Por qué? Porque somos hechos a su imagen y manera, a su imagen y forma y semejanza. Y entonces, que algunos nos desviamos, nos equivocamos, sí, pero si le permitimos llegar a nuestro corazón, podemos restaurar nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque causó alegría a mi corazón ver a esta familia que vinieran delante del trono de la gracia, ahí donde tú estás sentado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí, porque ellos venían sinceramente. Y ese pensamiento nació en su corazón, Señor. Y hoy lo confesaron aquí delante de todos nosotros como testigos. Y eso llenó mi vida, Dios, porque son una pareja de padres que están, Señor, con el deseo de que sus hijos, desde pequeñitos, tomen el buen camino. Yo digo, el mejor camino. El camino que la Biblia marca con mayúscula. El camino que es Jesús. Porque tu palabra dice que sin Jesús nadie podrá ir al Padre. No hay otro medio, no hay otro camino. Y desde niños, esa fue nuestra obligación de enseñarlos. Algunos conocimos este plan de salvación y llegamos a ti siendo ya viejos. Pero hemos tratado, Señor, de que toda nuestra familia esté dentro del plan de la salvación. Porque tenemos que obedecerte. Y por eso a mí me alegra, Señor, cuando los niños son presentados y cuando los adultos, junto con sus hijos ya que razonan, toman la decisión de ir a las aguas bautismales, Señor. Y te pido, Señor, que si alguno está resentido contigo, que si alguno no se ha declarado abiertamente con el corazón y lo pronunciado con su boca que tú eres su Señor Jesús, que tú le toques el corazón para que busquen de ti, Señor, ahí en la intimidad de la habitación, para que ellos abran la puerta que tú estás tocando, Señor, y para que pronto, Señor, los personas jóvenes, adultas, que no se han bautizado, Señor, se vayan preparando para que puedan ir a las aguas bautismales, Señor, y cumplir con esa otra parte importante del Evangelio, Señor. Toca el corazón de mis hermanos aquí presentes, de mis hermanas y hermanos que no pudieron venir, Señor. Tócale, Señor, a esas familias y guárdanos. Acompáñanos y fortalécenos, Señor, y bendícenos con tu presencia en este día para terminarlo, Señor, como tú quieres que lo terminemos, adorándote y exaltándote. Y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque grandes cosas ha hecho